Ya. Bueno, este va a ser un repaso general del módulo, qué es lo que deberían saber desde el momento de lo que es mecánica de fluido y un poquito de álgebra que, como tuvimos el primer año, no nos vamos a acordar ni por si acaso, así que el que se acuerde que bien y el que no, yo lo entiendo porque tampoco me acordaba de muchos conceptos, ¿ya? Así que esta ayudantía va a ser simplemente de repaso. Depende de ustedes si sea larga o corta, a mí me da igual. Mi idea es que ustedes hagan todas las preguntas que necesiten, que quieran, así que vamos a partir. Partamos con la ecuación de Bernoulli. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien que me pueda comunicar, comentar, decir, maldecir por último la ecuación? Ahí está, po. Qué observador? Sí, Ya. Bueno, ¿se acuerdan algo de la ecuación de Bernoulli? ¿Qué es lo que significan cada uno de los términos? ¿Cómo se utiliza? sí, sí. Ya, Sí, no, porque eso lo recuerdo haberlo visto en mecánica fluido. ya, Ya pasé ese ramo. ya, perfecto. Entonces, ¿cómo se ocupa? Hay que, no sé, buscar dos puntos, ojalá idealmente que se anulen varias de las componentes para hacerlo más simple. Ya, perfecto. ¿Qué componente? Usualmente se elimina la velocidad y la presión. Ya. Y de No ahí calculamos lo demás. necesariamente. ¿Qué es lo que vamos a eliminar? Depende mucho de qué es lo que nosotros queremos obtener, ¿cachai? Porque yo puedo tener un circuito, ¿cachai? En el que yo sé que las presiones son iguales, las puedo eliminar, pero a lo mejor me interesan esas presiones en particular, ¿cachai? Entonces depende de qué es lo que yo quiero saber, es qué es lo que yo quiero eliminar. Así que, pero muy buena observación. La ecuación de Bernoulli es básicamente una igualdad, que nos dice que la presión bruta en un punto concreto de una red de tubería, ¿cierto? De un piping, tiene que ser estrictamente igual o aproximadamente igual, debido a la naturaleza de, de los materiales, a otro extremo en particular que yo quiera evaluar que sea diferente al primero, ¿ya? Para eso tenemos esta ecuación, tenemos puntos considerables, tenemos la presión, que se mide en pascales, eso no hay ningún problema, la velocidad media del fluido, que se mide en metros por segundo, tenemos la aceleración de gravedad estándar, ¿cierto? A 0 metros sobre el nivel del mar, que es 9,81, ¿ya? O 9,8066 metros por segundo al cuadrado. Les digo esto ¿por qué? Porque dependiendo de dónde vamos a estar nosotros, ahora sí nos importa la gravedad. La gravedad es un coeficiente dinámico. No vale lo mismo a nivel del mar que si yo me paro en Calama o si yo me voy a la cumbre más alta de China, ¿ya? Los valores van a cambiar y por ende la naturaleza misma del fluido va a cambiar y va a hacer que toda la red que yo esté dimensionando se comporte de una manera completamente diferente. Y eso lo vamos a ver a lo largo del curso. ¿Ya? Tenemos la altura bruta, que por lo general se denomina como Z. Tenemos la potencia que entrega el motor a la bomba, ¿cierto? Que entrega la bomba al fluido, como lo quieran ver. Y tenemos las pérdidas de carga asociadas al piping. ¿Alguien se acuerda de las pérdidas de carga? Eh, Eso por la cuestión de la fricción de las tuberías y creo que Sí, por el accesorio. por los accesorios. Sí. Perfecto. Ya. ¿Se acuerdan cómo se calculan las pérdidas de carga? ¿O el coeficiente de pérdida de carga? Es que hay harto, ¿o no? Sí, pero Sí. No, no me acuerdo el nombre. todas se engloban de un general. Ya, perfecto. Mira, aquí están. ¿Ya? Las pérdidas de carga por piping se asocian principalmente, bueno, en realidad principalmente a un montón de factores. La fricción del fluido contra la tubería, el coeficiente de los accesorios que son puntuales, el cambio de la sección transversal, porque yo puedo tener una reducción de diámetro a lo largo de la red de tubería, porque a lo mejor quiero que el fluido salga más rápido por fuera de lo que me entrega la bomba. Y para eso tengo que reducir el diámetro para que aumente la velocidad a costas de la presión. Tengo pérdidas de carga por entrar desde un estanque a la red de tubería, tengo
pérdida de carga por la descarga misma, ¿cierto? Hacia otro estanque y un montón de pérdidas de carga más, ¿ya? Y la ecuación general es la que se ve ahí, ¿cierto? Que es F por L partido en D, que esta es la pérdida de carga asociada a la tubería, por el hecho de que la tubería tiene fricción, no es 100% lisa, es rugosa y tiene algo asociado, ¿ya? Y después tenemos la sumatoria de los coeficientes puntuales. Ustedes saben que un codo en 45 grados tiene un índice de pérdida de carga puntual que es solamente para ese codo en 45 y que es diferente que al codo del 50, que a las uniones en T, que a los cambios de sección transversales, que a las válvulas de compuerta, que a la válvula mariposa, que a la válvula de bola, ¿cierto? Todas esas tienen una pérdida de carga asociada, ¿ya? Todos esos son adimensionales y se suman para que podamos trabajar en presión en metros columnas de agua, que es una medida de presión, se multiplica por la velocidad del fluido al cuadrado dividido en 2G. Y después tenemos la gravedad específica, que es la densidad del fluido por la fuerza de gravedad. ¿Ya? Porque ahora que con todo lo que está pasando en este periodo 2021-2030, ya no sería descarado, descabellado decir que quiero idear una red de tuberías para, no sé, un sistema de alcantarillado en la Luna. Porque eso, bueno, hace 10 años puede que se haya visto como medio descabellado y ahora nos estamos dando cuenta de que para allá van las cosas. Entonces tenemos que también indicar, ¿cierto?, dónde estamos parados específicamente. Quién sabe si en 20 o 30 años más uno de ustedes está en la NASA haciendo piping en Marte. ¿Se imaginan? Ya. Otros conceptos importantes es el factor de fricción de la tubería, que desgraciadamente no es constante, ¿cierto? Y hay un montón de factores que se tienen que considerar. Primero, si la tubería es lisa y si el flujo es laminar o es turbulento. Para flujo laminar tenemos la ecuación de Huygens-Poiseuille, que es la dichosa y la más rápida, 64 partido del número de Reynolds. Y si el flujo es turbulento, se ocupa la segunda forma de Blasius, que no sé si la vieron en mecánica de fluido, que es 0,3146 dividido en Reynolds elevado a 0,25. ¿La vieron esta en mecánica de fluido, no? Sí, 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 le echamos una riseta. O sea, no, una riseta, lo pasamos todo el semestre. Perfecto. Sí, pues sí, por lo general mecánica de fluido es mecánica de tubería. ¿Para qué andamos con cosas? Ahora tenemos el factor de fricción, ¿cierto? Si la tubería es rugosa. Pero si el flujo laminar en una tubería rugosa se ocupa el mismo factor de fricción, ¿cierto? 64 partido en Reynolds, que es la ecuación de Huygens-Poiseuille. Y se complican las cosas cuando el flujo es turbulento. Y aquí, ¿cierto? Tenemos una ecuación iterativa que es la ecuación de Colebrook, que se ve bastante fea. Y lo peor de todo es que el factor de fricción es tanto el resultado como una variable. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este sentido? Un valiente ingeniero que debido a haber estado demasiado aburrido en su tiempo, se tomó la molestia de calcular el factor de fricción y graficarlo por nosotros, en lo que nosotros conocemos como el diagrama de Moody, en donde nosotros tenemos en los ejes verticales, en la parte izquierda está el factor de fricción, que es lo que nosotros buscamos, y en la parte derecha está la rugosidad relativa, que es un valor, ¿cierto?, que nos deben entregar por fábrica, que relaciona el diámetro de la tubería con la rugosidad del material. Y abajo está el número de Reynolds, y si ustedes se dan cuenta, esto está en una escala logarítmica. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno trabaja, ¿cierto?, con flujo turbulento en una tubería rugosa, porque el diagrama de Moody puede traer alguna complicación. Y como esto es a ojo de buen cubero, tampoco es una muy buena aproximación. Lo bueno es que muchas empresas que venden tubería, que venden piping, entregan lo que se conoce como la equivalencia en metros de tubería. Por ejemplo, yo tengo, no sé, pues quiero colocar una T, quiero colocar un codo, y el fabricante te dice, ya mira, compadre, este codo en 90 grados equivale a tantos metros de tubería.
O sea, en vez de yo tener un pedazo de tubería de 10 metros con un codo en 90, puedo tener puedo considerarlo como una tubería de 20 metros de largo. Ya. Ahora vamos a pasar a trigonometría. Nos vamos a ir a la base, a primer semestre o segundo semestre. No, primer semestre porque esto es álgebra. La ley de seno, la ley de coseno. ¿Alguien se acordaba de estas ecuaciones? Creo que sí, pero no así como está dibujado acá. Po. No, no así. ¿Qué te acordabais de la ley del seno? Oye, lo único que me sé es el Socatoa. Es eso, Socatoa, no sé si lo cacháis. No, yo no lo cacho. A ver. No sé si es lo mismo, por ejemplo, el Socatoa era. Ah, pero este es para cualquier ángulo, ¿cierto? Sí, O pues sea, esto es para para cualquier cualquier. triángulo, ¿cierto? Ah, ya. Sí, Entonces, digamos que no. ya, Digamos que no. perfecto. Sí, porque uno se conoce muchas cosas. El teorema de Pitágoras y un montón de trabajos mentales que solamente son para un triángulo equilátero o para un triángulo rectángulo. Pero estas ecuaciones son para cualquier tipo de triángulo que se me presente. La ley del seno relaciona un cateto cualquiera con el ángulo opuesto, ¿cierto? O sea, yo me paro en el punto A y el lado A está asociado un, ¿cómo se llama? A un ángulo. En este caso es beta, que ahí está muy mal escrito, pero no encontré ninguna otra imagen más bonita. Entonces dice que el lado A dividido en el seno del ángulo alfa, que vamos a decir que el ángulo alfa es el ángulo que está en el punto A mayúscula, tiene que ser igual, esa relación es igual que el lado B dividido en el seno de beta y es igual al lado C dividido en el seno de gamma. ¿Ya? Lo escribí de esta manera porque por lo general se coloca en esta parte de aquí, se coloca alfa relacionado a, beta relacionado a B y gamma está bien. ¿Ya? Y lo otro es el tema del el teorema o la ley del coseno, que yo sé que todos la conocen, pero solamente conocen una variante. La ley del coseno, yo sé que ustedes la conocen como el teorema de Pitágoras. A ver si alguien entiende por qué. Porque como el caso más simple, ¿no? ¿O no? Caso más simple, O sea, Más bien creo para yo, un ¿no? triángulo rectángulo. para un Sí, ángulo en una rectángulo, cuestión un ángulo de 90 grados. ¿Qué pasa? ¿Cuánto vale el coseno de 90? cero. Cero. Entonces, este término aquí se hace cero. Se va, y por eso te la raíz. ¿No? Y tenemos esto de aquí. Y es el teorema de Pitágoras, ¿o no? Así es. Sí. La ley del coseno podríamos decir que es el teorema de Pitágoras generalizado, ¿ya? Que te sirve para cualquier tipo de triángulo. ¿Y qué es lo que te dice? Básicamente que el cuadrado del cateto en el que tú te paras es la suma de los cuadrados de los catetos, ¿cierto? Restantes, menos el doble de su producto por el ángulo que forman esos lados. Si tú te paras aquí en el punto C, tú te das cuenta que A y B forman un ángulo gamma. Y esta relación te indica que el cuadrado de este lado, ¿cierto? Va a ser la suma de los cuadrados, como el teorema de Pitágoras, menos esta relación que hay aquí, que es la relación angular. ¿Ya? Y bueno, tenemos también la trigonometría más básica, que la definición del seno, la definición del coseno, la definición de la tangente, y el cálculo del ángulo, que es el arco seno, el arco coseno, el arco tangente, dependiendo de eh, en donde nosotros estamos parados, ¿ya? Lo escribí así, seno a la -1, porque así aparece en las calculadoras y así va a aparecer en las ayudantías, ¿ya? Para que no piensen de que esto es 1 partido por el seno de algo, ¿ya? Porque el semestre pasado me pasó mucho que los chiquillos, yo les ponía esto así y me calculaban 1 partido en el seno, ¿ya? Y no, es el arco seno. Si ustedes tienen la típica calculadora Casio, se dan cuenta de que arriba del seno, en naranjito,
dice seno a la menos 1, y esa es la inversa, ¿ya? Y es para que en vez de usted darle un ángulo y que le entregue un valor de altura, en el caso del seno, usted le entrega una altura y le da el valor del ángulo, ¿ya? Y esto le sirve para el seno, para el coseno, para la tangente y para sus derivados, ¿ya? ¿Se entiende hasta aquí? Una pregunta con la ley del seno. Siempre es el lado que es opuesto al Sí, ángulo, ¿cierto? es siempre el lado Ya, opuesto al ángulo. Si yo tengo el ángulo aquí, siempre va asociado con el lado que está acá, ya, ya, vale, gracias. ¿ya? Sí, acuérdenme cambiar esto, Juan, para las próximas ayudantías, si es que sigo aquí. Ya, pero siempre eso, lo asocias a eso. Y siempre en el numerador va el lado, ¿ya? Tengan ojo con eso. Ya, si estamos bien, quiero que hagamos este ejercicio. Dice, determine los ángulos y el lado faltante usando los teoremas geométricos correspondientes. Ya, ¿qué podemos ocupar aquí? Para calcular el lado de arriba, po. La arriba del 32, ¿o no? Ah, espérate, creo que estoy Eh, equivocado. no, a ver, ¿qué podemos hacer aquí? Ya, para el lado de arriba del 32 podríamos ocupar el teorema del coseno, ¿o no? Para este de aquí. ¿Se puede ocupar el ¿Sí? teorema del coseno o no? Que nos faltaría un ángulo, ¿no? El Nos ángulo falta, entre los dos lados. nos falta este ángulo de aquí. Ya, ¿qué podríamos hacer? Con ley de seno sacar el ángulo de la esquina superior. Y Ya, teniendo ese ángulo, podemos sacar el otro ángulo de más abajo y ahí podemos aplicarle Sí. cosas. perfecto. Ya, me gusta esa idea. Hagámoslo. Ya. ¿Cómo lo planteamos? No voy a ocupar la pluma, lo tengo aquí. Ya. Entonces la ley del seno dice, a ver, Seba, 10,25 partido en el seno de 32. ya, Eso sería igual mm, a 16,32 partido en el seno del ángulo que desconocemos. ah, ya no, ya no, ¿Estás ahí, escribiendo con el mouse o no? sí, ya, ahí no, Ah, complicado. Sí. ahí está escrito, listo, eso. ¿Y eso qué nos da? Hacemos el arreglo, ¿cierto? Tenemos el seno de x, que yo le puse, ¿cierto? Y nos da 0,80, a mí me da 0,84, no sé si a ustedes les da lo mismo. Si les da lo mismo en términos de valor, sino que no que les dé lo mismo de que no les importa, para que no se malentienda. Sí, da eso. Da eso. Ya, perfecto. ¿Alguien tiene una pregunta de por qué lo hice así? ¿O se entiende bien? Se entiende bien. ¿Seguros? ¿Sí? Ya, perfecto. Listo. Ya, eso vale el seno del ángulo, pero yo quiero saber el ángulo. Este ángulo que está acá arriba. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ocupar el seno a la menos 1. El seno a la menos, la inversa del seno. Y eso nos da aproximadamente 57,53 grados. Ya. Por lo general, yo corto, dependiendo del ejercicio, yo corto en el segundo dígito o en el tercer dígito, en el tercer decimal. ¿Ya? Y eso nos daría ese ángulo de ahí, que es 57,3 grados. Que está ahí. Ya. Listo. Tenemos aquí 180 menos 57,53 menos 32. ¿Y eso cuánto nos da? 90,47. 90,47. Perfecto. Ya. Entonces, teniendo ese ángulo, que es el de allá, ¿cierto? Podemos calcular ahora sí La ley del coseno.
con la ley del coseno. Ahora, el resto de ángulos no me importan. Simplemente yo puedo reducir a esto. Esos son los únicos 3 datos que a mí me interesan. Entonces, aplico la ley del coseno y me queda una expresión así de bonita. Mira qué lindo. Tenemos el cateto 1, que vamos a decir que es el 16,32 al cuadrado, más 10,25 al cuadrado, menos 2 por los dos catetos por el coseno de 90,47. Eso nos da un valor de 374,15, que está al cuadrado, y aplicándole la raíz, tenemos que el lado, ¿cierto?, que nos falta mide 19,34. Ahí está. Y ahora yo sé que más de alguno tiene que estar pensando en su cabeza, ¿y esta cuestión para qué me sirve? ¿En qué punto del ramo voy a ocupar esta estupidez? No me engañan. Esto se ocupa en el triángulo de velocidades. No sé si el profesor ya les dio la introducción al triángulo de velocidades. No sé, no recuerdo. ¿O sí? No. No, ya, bueno, yo les voy a hacer la introducción. El triángulo de velocidades es un sistema de ecuaciones que hizo el gran prodigio Leonhard Euler, que está metido en un montón de lados, ¿cierto? Que hace referencia a las turbomáquinas. Relaciona las energías que se producen mediante el traslado de un fluido a través de un álave. ¿Ya? Y el triángulo de velocidades tiene la forma que está en la parte superior derecha, un triangulito, ¿cierto? Con un montón de valores que lo más probable es que usted en este momento le esté mareando. ¿Ya? Lo que tenemos que entender es que C, este numerito que está acá, es la velocidad absoluta del fluido. Y va a depender mucho si nosotros estamos entrando al álave o saliendo del álave. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver en la tercera ayudantía, si mal no recuerdo, que va a ser la del triángulo de velocidades. ¿Ya? Esto va a ser una introducción. Lamentablemente, este es el único valor que nosotros vamos a tener. Y de hecho, no. El único valor que nosotros vamos a tener va a ser la velocidad media absoluta del fluido. Ustedes me van a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Que la velocidad media se puede calcular con una ecuación, que es la ecuación que se ve ahí, que es la componente radial de la velocidad absoluta. Y va a depender mucho también si estamos hablando de una bomba, si estamos hablando de una turbina, si estamos hablando de una bomba de tipo radial, de tipo axial, que se difieren en la entrada a la bomba. Las de tipo axial entran por, como su nombre indica, por el eje, o sea que chupan desde el centro de la bomba hacia afuera de los alaves. ¿Ya? Y las de tipo radial chupan como por un lado, por decirlo así. Ya, la ecuación nos dice que la componente radial, o la C sub m, es el caudal de operación, que la próxima semana vamos a saber qué es el caudal de operación, dividido en las relaciones geométricas de la bomba, que en este caso es pi, porque las bombas son circunferenciales, por el diámetro, ya sea de entrada o de salida, por el ancho del álave. Si ustedes se dan cuenta, no sé si el profesor Salina les pasó, que una bomba, a ver cómo se las dibujo. Súper malo para el dibujo últimamente. A ver, una bomba es algo así. ¿Ya? Aquí yo tengo un ancho, que va a ser la entrada, un B1. Y acá tengo un B2. ¿Ya? El tema de las bombas es que por lo general es más ancha la entrada que la salida para dar más presión de salida. O sea que
que el agua fluya con una mayor presión. Y las dimensiones de esto, tanto en la entrada como en la salida, tienen que cumplir la ley de conservación de caudal, que el caudal acá es el mismo que aquí porque simplemente el fluido no se escapa por ningún lado. Entonces, si yo cambio una sección aquí, tiene que necesariamente cambiarse en otro lado. Si aquí yo tengo un ancho mayor que acá, tengo que verlo compensado en algún lado. ¿Ya? Eso lo vamos a ver la próxima ayudantía. ¿Ya? Y la velocidad tangencial, U, que es la velocidad radial, o sea, la velocidad angular por el radio, o la mitad de la velocidad angular por el diámetro, ya que sería este de aquí. Y esta velocidad comprende esa flecha de acá. Y ustedes me van a preguntar, ¿para qué sirve esto? Nos va a permitir calcular la potencia de una bomba o la potencia de una turbina. En el caso de la bomba, es la potencia que yo puedo suministrarle al fluido para que suba a una cierta altura, y en el caso de una turbina, es la cantidad de energía que yo puedo extraer del fluido. ¿Ya? Luego tenemos la fórmula de la altura de Euler, que es una definición de presión. Recuérdense que cuando nosotros hablamos de altura en mecánica de fluido, estamos hablando de medidas de presión. Ya la altura se mide en metro columna de agua, pero nosotros lo colocamos metro para abreviar. Ya, la altura de Euler tiene esa forma, que relaciona las componentes absolutas y tangenciales a la salida y a la entrada. ¿Tienen dudas hasta aquí? ¿Lo puedes repetir, porfa, lo último que dijiste? ¿Esto? Sí, eso. Ya, perfecto, mira. La altura de Euler te relaciona la velocidad tangencial, que es esta de acá, con la velocidad absoluta en la entrada y en la salida de la bomba. Yo tengo aquí una bomba, ¿cierto? Pum, aquí está la entrada, acá están los álabes. No es mi mejor trabajo, por mucho, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que la ecuación de Euler toma valores aquí, a la salida y a la entrada, y eso te da un valor de presión. Y ese valor de presión tú lo transformas a potencia, entregando, ¿cierto?, los parámetros físicos del fluido. Ya sea transportar agua, que va a ser por lo general lo que vamos a ver. Podemos transportar etanol, transportar glicol, transportar, no sé, sangre, petróleo. ¿Qué más podemos? Podemos transportar un montón de cosas, ¿ya? Y eso se va a traducir en una fuerza que yo le tengo que entregar a la bomba, porque la bomba, si ustedes, no sé si el profe ya les dijo, pero lo que nosotros conocemos como bomba simplemente es el rodete con la cajita, donde le entra agua, ¿cierto? O un fluido y sale por el otro lado a mayor presión. Y esto tiene que ser accionado de alguna manera. Por lo general con un machón de acoplamiento aquí y un motor de inducción acá. ¿Ya? Y para saber qué tipo de motor o qué potencia tiene que consumir el motor para que yo pueda elevar una cierta altura un determinado fluido, necesito, ¿cierto?, el rendimiento. Las consideraciones que están acá son las que por lo general se ocupan: la fuerza de gravedad 9,81, la densidad del agua 1000 kilos, asumimos que está integrado, y siempre la potencia de operación de la bomba va a ser mayor que la potencia hidráulica. Eso va a ser siempre. Es como una ley de vida. Y el rendimiento de una bomba por lo general es inferior al 50%. ¿Alguna duda? No, es que el otro día el profe dijo algo del 70% de eficiencia, pero no me acuerdo a qué se refería. No sé si era bomba o otra cosa.
Sí, mira, las bombas por lo general, a ver, las bombas por lo general, a ver, la eficiencia depende de un sinfín de factores, del material con el que se hace la bomba, del motor que tú le vas a colocar, del tipo de fluido que vas a transportar, del lugar geográfico en el que tú te vas a encontrar, de la calidad de los materiales, ¿cachai? Un montón de factores. Entonces eso va a hacer que tú rondes entre un rango de eficiencia. Por lo general, cuando tú eliges un catálogo de bombas, los catálogos de bombas no te dicen que sobrepasan el 50%, a lo más el 60%. Y es por eso, porque las hidromáquinas son muy ineficientes cuando se refiere a entregar energía a un fluido. Porque tenemos que tener la consideración de que estamos transportando un fluido incompresible, ¿cierto? Que tiene una densidad y que tiene una inercia. Tú, al momento de llenar el rodete de agua, puedes asumir, podrías hacer una transformación que lo debieron ver en mecánica de materiales, que es homogeneizar el material. Entonces yo podría tomar las propiedades físicas del agua y las propiedades físicas del material del rodete y podría sacar un estimado de cómo sería una rueda sólida de ese material. Por ejemplo, si lo quiero transformar, si quiero transformar el rodete en agua, y eso tiene un momento de inercia. Y yo, para poder vencer esa inercia, yo tengo que ejercer un trabajo extra, y ese trabajo yo lo pierdo. Ese trabajo no se transmite al fluido para moverlo. Es como cuando tú, eh, no sé si alguien ha cambiado el gas de la cocina, el cilindro de gas. ¿Sí? Si tú te das cuenta, cuando tú cambias el gas, adentro aún queda un poco de gas. Y es un gas que tú no lo puedes sacar, y eso es energía que tú pierdes. Porque adentro queda gas, pero está a la temperatura, o sea, está a la presión atmosférica. Entonces, como no hay presión de gas adentro del cilindro, es un potencial que tú desperdicias. Y el mero hecho de tú tomar el cilindro, ¿cierto? Y levantarlo y mantenerlo arriba, tú estás quemando calorías que en principio no estás ocupando para nada, que no están efectuando trabajo porque el cilindro está arriba y está parado, está estático, ¿cachai? Es la energía, por decirlo así, de subsistencia. Es lo que uno pierde por subsistencia. Y en las turbomáquinas, por lo general, es mayor al 50% la energía de subsistencia para poder hacer andar el sistema. En la teoría funciona todo muy bien, pero a medida que avancemos en el curso te vas a dar cuenta de por qué es tan bajo el índice de eficiencia de una bomba. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, de ahí, eso, gracias. De ahí vamos a aprender más, ¿cierto? Obvio, pues no, si aquí si uno naciera sabiendo, no necesitaríamos sacar una carrera. Gracias, Ricardo. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que no se haya entendido, chiquillos? Por favor, cualquier duda, cualquiera. ¿Ni una? El silencio otorga. De momento No, ninguno. Ya. ¿Se entendió todo entonces? Sí. Ya, perfecto. Bueno, cualquier cosa, si les surge una duda, ustedes saben.